Nos encontramos para dialogar con el vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Mario Vivas, en este espacio para ADN Sur TV. Doctor, bienvenido a este espacio, gracias por su participación. No, gracias a ustedes por invitarme, Raúl. Buenas tardes. Buenas tardes. La idea es conocer un poco a ver qué novedades han tenido ustedes en este último tiempo en relación a un tema que es de índole legislativa en este momento, pero que tiene que ver con pedido de un préstamo, de autorización para obtener una línea de financiamiento por parte del Superior Tribunal de Justicia para cancelar parte o buena parte de la deuda salarial con el Poder Judicial. ¿En qué instancia está esta gestión? Bueno, exactamente, este es un proyecto de ley que si bien tuvo, digamos, orígenes allá por octubre del año pasado, eh, digamos, sufrió una etapa de parálisis porque no nos poníamos de acuerdo sobre algunas pautas con el Ejecutivo. Finalmente el Ejecutivo envía el proyecto de ley de préstamo para llevar adelante el financiamiento justamente de las dos masas salariales que se nos adeuda. Y luego de trabajarlo con algunos legisladores, consensuamos un proyecto que hoy está, digamos, en análisis de la Comisión de Presupuesto de la legislatura. Las novedades que tengo es que en el día de ayer la legislatura se reunió con representantes del Sindicato de Judiciales y con la Asociación de Magistrados. Tengo entendido, yo obviamente no participé, pero yo lo había hecho en otras reuniones anteriores con la Comisión de Presupuesto. Tengo entendido que ha habido una manifestación muy contundente de parte tanto del sindicato como de la asociación a favor de este préstamo. Y bueno, esperamos con ansiedad y buena expectativa que los legisladores acompañen el proyecto y lo puedan debatir posiblemente el martes, según tengo entendido. Uh-huh. ¿Había alguna inquietud, alguna diferencia había surgido en el último tiempo en cuanto al origen de la responsabilidad para tomar el préstamo? Es decir, si era el Poder Ejecutivo, si es el Poder Judicial a través del Superior Tribunal de Justicia. Claro, en realidad, si bien la ley o el proyecto nos autoriza al Poder Judicial a solicitar el préstamo, nosotros no somos sujetos, digamos, de derecho en materia crediticia. Es decir, acá quienes manejan la economía es el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía. De modo que lo que tiene que quedar bien claro es que este préstamo, si bien lo solicita con fin puntual el Superior Tribunal para paliar la situación salarial de atraso, quienes se constituyen en deudores, o quien se constituye en deudor es el Ministerio de Economía y le pide al Banco de la Provincia del Chubut un monto determinado para ir, de alguna manera, saldando esa deuda que el Ejecutivo tiene con el Poder Judicial y obviamente con las garantías del caso, que son las que tienen que ver con los ingresos a la provincia en materia de coparticipación, regalías, en fin. Uh-huh. De modo que Claro. lo que hay es una autorización para que el Poder Judicial pueda actuar solicitando a esos efectos exclusivamente un monto determinado de dinero. Uh-huh. Pero queda claro también en el proyecto que la devolución de ese préstamo queda a cargo del Poder Ejecutivo, ¿correcto? Exactamente, en realidad eso lo establece toda la normativa vigente, incluso la misma Constitución es quien hace mención al manejo de parte del Ejecutivo de toda la toma de créditos. Así que nosotros lo que vamos a solicitar como Poder del Estado, si bien somos autónomos, no tenemos autonomía financiera, de otro modo no estaríamos seguramente en esta situación. Pero bueno, es lógico que es el Ministerio de Economía quien tiene que firmar un contrato de mutuo con el Banco Provincia a instancias de un pedido que es el Poder Judicial quien viene a constituirse en beneficiario de ese préstamo y de ese destino de fondos. Uh-huh. Y después, el préstamo, digamos, ¿qué plazo tiene para la devolución? ¿O se va cancelando automáticamente con los futuros depósitos del Ejecutivo, digamos, a medida que pague las masas salariales? ¿Cómo es ese mecanismo? No, a ver, nosotros tendríamos una autorización para solicitar hasta un monto de 650 millones,
que cubre, de acuerdo a los números, eh, vamos a suponer casi dos masas salariales. Eso se va a ir viendo después a medida que se vaya desarrollando la operatoria del crédito. Pero en verdad no, la ley o el proyecto de ley no establece la modalidad del préstamo. Esa modalidad del préstamo tiene que estar reflejada en un contrato de mutuo o de préstamo que tiene que celebrar el ministro de Economía con el Banco Provincia. Entonces nosotros desconocemos, si bien seguramente vamos a formar parte de esa negociación, desconocemos cuáles van a ser los términos del préstamo ni tampoco la tasa de interés que se va a percibir. Es decir, eso lo tienen que arreglar las partes, como le decía el Ejecutivo con el banco. Ahora, doctor, esto entonces puede llevar todavía los plazos un poquito más en el tiempo, ¿no? Pues decimos, si el martes próximo está el compromiso para la aprobación, que sería el martes 15 de junio en la legislatura, una vez aprobada, promulgada la ley, entonces las partes que son el Ejecutivo y el Banco se sentarían, se supone que pueden estar preacordados los detalles, pero se sentarían a resolver precisamente todo el mecanismo Por financiero. supuesto, porque, exacto, porque ahí comienza una nueva etapa que es la de primero la negociación contractual, el contrato de mutuo, y las autorizaciones que se requieren tanto de los órganos de control provinciales como del Ministerio de Economía de la Nación y del Banco Central. Ujú, bien. Y decía usted que puede alcanzar para las dos masas salariales o gran parte de las dos masas salariales con estos 650 millones de pesos. Bueno, de acuerdo al asesoramiento que viene de parte de la Administración General del Superior Tribunal y conversado esto en su momento con el Ministro de Economía por parte del Administrador General, la idea es que esto obviamente pueda cubrir dos masas salariales. De modo que esa es la razón por la que en su momento solicitamos un incremento de lo que era el proyecto original de 500 millones a 650 millones de pesos. Ujú, bien. Una vez resuelto este problema, que lamentablemente se viene extendiendo en el tiempo, como le ha pasado a distintos sectores del Estado, Así es. aparece ya en el horizonte la posibilidad de hablar al menos, de empezar a analizar lo que puede tener que ver con una recomposición salarial, teniendo en cuenta que esto también se está planteando en los otros sectores, y bueno, en el caso del Poder Judicial, ustedes lo tienen que tener previsto también dentro de los presupuestos de cada año, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo en No, este caso? por supuesto, es decir, desde ya que tenemos previsto un aumento, ese aumento está incluido en el presupuesto y lo que yo quiero ir esquemando etapas progresivamente. Somos conscientes de la situación gravosa de la economía de la provincia, pero también es imperativo que se lleve adelante una recomposición salarial. Tengamos en cuenta que hay una suspensión de cualquier tipo de incremento en el sector judicial hasta fines de este mes. Fue una ley que se dictó y se puso en vigencia hace casi 6 meses. Y bueno, a partir de ahí tendremos que ir progresivamente sentándonos con el Ejecutivo, con Economía precisamente, porque cobra toda vigencia la acordada que ya rige desde hace unos cuantos años respecto de que los aumentos salariales de la Corte de la Nación van de la mano de los aumentos que deban darse acá. Lógicamente, nosotros siempre lo hemos hecho, estos incrementos, en consulta y con la conformidad del Ministerio de Economía, y esta vez no va a ser distinto. Pero por supuesto que una vez que tengamos resuelto esta cuestión del atraso salarial y vencida ya el plazo de vigencia de la ley que hoy suspende todo tipo de incrementos, nuestra idea es sentarnos con el ministro de Economía y yo hace unos días atrás, cuando hablé con él telefónicamente, ya le adelanté que era imperioso que este tema se tocara porque como es lógico, los empleados judiciales, funcionarios y jueces también vamos al supermercado. Y la Ujú. inflación que se ha venido dando desde hace un año y medio, obviamente impacta en los bolsillos de todo el mundo. Y en línea con lo que decía de que se sigue, digamos, la proyección de lo que se resuelve a nivel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de ahí hacia abajo, ¿en cuánto se está estimando ese porcentaje de readecuación, doctor?
No, nosotros tenemos por ahora presupuestado en lo que va, para el año pendiente de ejecución un 20% de aumento, teniendo en cuenta que dimos un 10% en el mes de diciembre, o sea que ya le sacamos a lo que era el año pasado, nos quedó un 20% de presupuesto, un 20% de aumento para el incluido en el presupuesto, y el resto, porque la diferencia, la brecha ya con la Corte es bastante mayor, supera el 30%, bueno, lo hablaremos con el ministro de Economía y si es el caso y están las posibilidades de la provincia, solicitaremos una ampliación de presupuesto. Yo no me quiero adelantar a esto porque creo que todo tiene que ser progresivo y por supuesto que el Poder Judicial va a acompañar en todo lo que sea necesario al Estado provincial para no atosigarlo. Entendemos que tiene muchos sectores y todos los sectores tienen derecho a los incrementos. O sea que tendremos que ver el cuadro de situación una vez que nos sentemos con el Ministerio de Economía y veremos cuáles son las posibilidades y las que no veremos de qué manera las solucionamos. Pero lo cierto es que en algún momento tenemos que actualizar esos aumentos que ha dado la Corte y que obviamente nosotros no los hemos dado en virtud de la ley imperante, ¿no? Aprovecho el contacto, doctor, para consultarle sobre temas más generales del funcionamiento del sistema judicial. ¿Cómo están evaluando el ritmo de acción, de funcionamiento de todo el servicio, valga la redundancia? Hoy, por ejemplo, conversaba en algunos ámbitos de fiscalía y se comentaba el retraso que hay, la demora que hay en cuanto a la activación de juicios, bueno, por la acumulación de trabajo, por el cuello de botella en las oficinas judiciales, a partir de lo que han sido las restricciones por las pandemias y, bueno, en combinación también con las medidas de reclamo, ¿no? De los empleados a partir precisamente de estos retrasos salariales. ¿Ustedes tienen calibrados esos retrasos en tiempo? Digamos, ¿qué perspectiva nos puede comentar? Yo casualmente estoy en Comodoro Rivadavia y he venido teniendo reuniones con los jueces que conforman los fueros no penales, justamente a raíz de que usted comenta la cuestión de las oficinas judiciales que hacen a lo penal. Me reuní ayer con juezas de familia de Comodoro, hoy lo hice con el juez de ejecución, los jueces civiles y comerciales, con la jueza laboral y con la Cámara. Lógicamente que la marcha no es óptima. Como usted bien dice, tenemos un resentido del sistema a partir de las medidas de fuerza, que no son de ahora, sino que llevan en forma a veces interrumpida, pero más de 2 años, que no es solamente un problema de pandemia, quiero decir, desde ya que acá se ha agregado el tema de la pandemia, y esto ha generado, lógicamente, atrasos que en algunos juzgados se vislumbran más que en otros. ¿Cómo lo tratamos de compensar? Bueno, buscando utilizar herramientas tecnológicas, hemos tenido que apurarnos a desarrollar ciertos sistemas informáticos que en cierto modo han venido a paliar la situación y lo que estamos abocados ahora es en tratar de desarrollar e invertir lo necesario en tecnología para poder rápidamente volver las cosas a la normalidad. Bien. Y en cuanto a esa normalidad, ¿se estima algún tiempo? Digamos, hoy he escuchado hablar, por ejemplo, de demoras en cuanto a juicios que están pendientes, en cuanto a situaciones que falta resolver en el ámbito penal, inclusive también. Digo, en función de esto que usted comentaba, ¿se piensa en una proyección de tiempo, es decir, de acá a tantos meses el sistema puede llegar a estar nuevamente equilibrado o en el ritmo que traía previo a toda esta situación? Mire, todo depende de dos factores fundamentales. El primero es político y es la cuestión que estamos planteando respecto de la necesidad de llevar adelante eh, este proyecto de ley. Si se logra eso, lógicamente la gente va a volver a trabajar normalmente al 100%. Hoy lo hace con medidas de fuerza y obviamente eso no lo podemos evitar. Y lo segundo ya no depende de nosotros, depende de la evolución de la pandemia y las restricciones que haya en ese sentido.
Hemos tratado, y el Poder Judicial no ha dejado de funcionar en ningún momento, salvo esos primeros meses de pandemia, donde todo el mundo tuvo que irse a su casa y todo, digamos, a instancias de la normativa nacional. Pero en el mes de agosto ya estábamos trabajando todos, y aún con la medida de fuerza. Y lo que tratamos fue de acelerar los desarrollos de proyectos informáticos que teníamos y que hoy se han multiplicado esos desarrollos. Incluso noto conformidad en los abogados, como los funcionarios, en los magistrados, respecto de las eh, ventajas de este sistema informático. Lo que queremos es seguirlo desarrollando y creo que eso va a ayudar a poner las cosas en orden. Yo sería irresponsable si le dijera que en 2 meses, que en un mes o que en 3 tenemos todo el día. Tampoco tenemos atrasos desmesurados. Hay juzgados que están más atrasados que otros, porque hay juzgados donde el personal colabora más, asiste más a trabajar, otro no tanto. Entonces hay disparidades. Pero en líneas generales se puede decir que el servicio de justicia se presta, no es precario, se presta lo mejor que se puede, y yo digo que estoy conforme porque pese a todas esas adversidades, podemos salir adelante con la colaboración de magistrados, funcionarios y muchos empleados. Realmente es un trabajo que hoy por hoy lo estamos haciendo pulmón. Bien. Ya para ir terminando, doctor, el tema de las vacantes del Superior Tribunal de Justicia, bueno, el gobernador ha dicho en las últimas horas que se torna dificultoso también, pero lo tiene en agenda. ¿Cómo sobrellevan ustedes de un total de 6? Bueno, ¿qué expectativa tienen en cuanto a que se avance con algún grado de normalización al menos? Bueno, yo creo que esto incluso ya atraviesa lo institucional. Al gobernador se lo hicimos saber muchas veces. Más allá de la recarga de tareas que significa para 2 personas llevar lo que habitualmente llevan 6, no hace falta explicar mucho, que desde ya que eh, hacemos lo humanamente posible para cubrir todos los aspectos, las dificultades que hay y demás. Está en manos del gobernador y eventualmente después de la legislatura el poder llevar adelante esas propuestas, esas designaciones. No es un resorte que podamos intervenir ni que debamos intervenir. Por eso que esperamos bueno, que el gobernador pueda hacer las propuestas rápidamente y volver a normalizar constitucionalmente un tribunal que hoy por hoy funciona con 2 miembros cuando en verdad la Constitución requiere por lo menos de 3. Lógicamente que se resiente el trabajo, se resiente, nos obliga a doblegar esfuerzos. Yo les digo, estoy en Comodoro porque lo hago periódicamente, es una jurisdicción grande, son todas importantes. Bueno, Comodoro tiene connotaciones muy particulares, sobre todo porque hay muchas vacantes, juzgados de primera instancia, que no logran cubrirse porque no resultan electos los candidatos que se postulan ante el Consejo de la Magistratura. Eso nos obliga a tener los ojos muy atentos. Y además, lógicamente, estuve visitando el edificio de Ciudad Judicial, que con mucha satisfacción veo su avance. Y bueno, espero que en los próximos meses podamos, una vez que esté ya trasladada la energía eléctrica para todo el edificio, como así también el sistema informático, que se están haciendo las licitaciones correspondientes, podamos rápidamente mudar a los organismos no penales. Bien, eso se espera para dentro de este año, ¿no? Ya que mencionamos el tema de la Bueno, obra. tenemos algunos atrasos producto de la inflación, porque cuando hacemos cálculo de costos y llamamos a licitación, la licitación lleva un proceso que lleva tiempo y lógicamente después no se presentan interesados porque los costos ya han quedado atrasados, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica, que es la que estamos licitando ahora. Eso nos está generando algunos atrasos. No quiero aventurarme a asegurar que para este año me gustaría hacerlo, así como en algún momento apostaba que este año estuviera todo el edificio terminado y comenzaran las mudanzas,
pero se está tornando un poco dificultoso por el tiempo que llevan las licitaciones que luego quedan desiertas, por estas razones que les expliqué. Ah, bien. Doctor, no sé si la última parte le perdí un poquito el audio, a ver si me puede reiterar el concepto. Le decía que el atraso que provocan las licitaciones desiertas son los que nos están demorando la terminación del edificio. Es decir, los cálculos de costos que se hacen hoy, las licitaciones duran un tiempo, a los 3 meses ya están fuera de foco y no hay postulantes. Entonces, el problema está en inflación, en los costos que inmediatamente quedan fuera de foco porque los precios aumentan todos los días. Entonces, tenemos ese desfasaje entre el costo que se calcula y finalmente los postulantes que hay en base a esos costos. Quedan anticuados al mes. Me comentaba ayer alguien conocedor de la materia que se están cotizando lo que es material eléctrico a una semana nomás. Entonces, pensar en 3 meses, en 4, que es el tiempo que lleva un proceso de licitación, lógicamente no hay interesados, queda desierta la licitación y hay que volver a empezar o utilizar alguna otra metodología que la que estamos analizando, ¿no? Bien, doctor, le agradecemos mucho por su tiempo, será hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes por haberme llamado y convocado. Buenas tardes. Será hasta una próxima oportunidad en este espacio para ADN Sur TV. Muchas gracias.